Lo que ves en pantalla es el fuerte operativo desplegado por las Fuerzas Armadas momentos antes de concretar el decomiso de fentanilo más grande que se haya hecho en México. Los presuntos delincuentes trataron de huir corriendo por alrededor de 20 minutos, mientras que los agentes los siguieron a pie e incluso en vehículos circulando en sentido contrario. Pero detrás de este operativo hay una instrucción más grande ordenada desde Palacio Nacional. La orden más evidente es la llegada de Omar García Harfuch a Sinaloa. Sin embargo, también en las últimas horas, las Fuerzas Armadas han ejecutado otro operativo gigantesco contra negocios ilegales, negocios que han sido blanco de una de las facciones en guerra del cártel de Sinaloa, pero que ahora el gobierno federal se ha querido adelantar cerrándolos completamente. Hoy te hablaré de operativos, pero no solo del operativo con el decomiso más grande de fentanilo, ni del ejecutado contra negocios ilegales. Hoy te hablaré de ese gran operativo ordenado desde Palacio Nacional para tratar de corregir lo que se está haciendo en Sinaloa ante la escalada de violencia desatada por la guerra entre las facciones de los Chapitos contra los Mayos. En este operativo que ves en pantalla fueron detenidos Javier Alonso Vázquez Sánchez, alias El Tito, y Elier Jaciel Esquerra. Se trató de una persecución de aproximadamente 20 minutos que comenzó en el centro de Guasave, Sinaloa, este 3 de diciembre. De acuerdo con videos captados por cámaras de seguridad de diversos establecimientos, el operativo inició alrededor de las 5 de la tarde con 37 minutos en un restaurante de comida japonesa. Aquí, elementos de la Marina Armada de México y de la Guardia Nacional localizaron a los sospechosos y, tras identificar su ubicación, desplegaron un operativo que incluyó patrullas y efectivos a pie. Durante la movilización, los agentes persiguieron a los presuntos delincuentes en sentido contrario por varias vialidades de la ciudad. Fue hasta cuando llegaron al malecón María del Rosario Espinosa que los agentes lograron interceptar a los dos hombres. Uno de ellos intentó ingresar a una casa donde se encontraban una mujer y una niña, pero fue detenido antes de conseguirlo. Durante la captura, las autoridades aseguraron 3 armas de fuego cortas con cargadores abastecidos, equipos de radiocomunicación y una bolsa que contenía aproximadamente 2 kilos de pastillas de fentanilo. Según el gobierno federal, los dos detenidos en Guasave están ligados a una célula del cártel de los Beltrán Leiva que opera en la zona norte de Sinaloa y que se dedica principalmente a la producción y tráfico de estupefacientes. Según información oficial, esta célula está bajo las órdenes de Fausto Isidro Mesa Flores, alias Chapo Isidro, y Pedro Isunza, coronel conocido como Pichón o Pájaro, hijo de Pedro Isunza Noriega, alias Sagitario, acusado de ser ex líder del cártel. Las fuerzas federales identificaron a los dos detenidos como operadores clave dentro de esta estructura criminal. Tras su captura, ambos fueron trasladados a Los Mochis, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República. Pese a lo aparatoso del operativo, este aseguramiento es solo una pequeña parte del decomiso más grande de esta droga realizado en Sinaloa este 3 de diciembre, pero no me adelanto. Horas después de estas detenciones, a Sinaloa llegó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien pernoctó en Culiacán desde el 3 de diciembre. Su llegada fue parte de una estrategia del gobierno federal para reforzar la seguridad en la entidad ante el incremento de la violencia y la necesidad de coordinar esfuerzos con las fuerzas estatales y locales. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia del 4 de diciembre que García Harfuch permanecerá varios días en Sinaloa para supervisar personalmente los operativos y garantizar la efectividad de las acciones contra el crimen organizado. El funcionario inició sus actividades con una reunión privada en Palacio de Gobierno con el gobernador Rubén Rocha Moya. Durante este encuentro discutieron el seguimiento de las estrategias de seguridad implementadas en el estado y analizaron los resultados de las operaciones más recientes. De acuerdo con un comunicado oficial, también abordaron nuevas medidas como el refuerzo de operativos nocturnos en Culiacán y en otras zonas prioritarias. Posteriormente, García Harfuch se trasladó a la 9ª Zona Militar, donde sostuvo reuniones con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Entre los asistentes estuvieron el comandante de la 3ª Región Militar, el almirante de la 8ª Región Naval y el coordinador estatal de la Guardia Nacional. Estos encuentros tuvieron como objetivo revisar la estrategia conjunta contra el crimen organizado y definir nuevas acciones para frenar la violencia que afecta al Estado. Desde su llegada, el secretario se trasladó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó convoyes de vehículos civiles, patrullas militares y aviones no tripulados.
La llegada de Harfuch a Sinaloa coincide con un refuerzo en el combate al fentanilo por parte del gobierno mexicano, enmarcado en las presiones ejercidas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amagó con imponer un arancel del 25% a productos provenientes de México y Canadá si no se toman medidas contundentes contra el narcotráfico y la migración ilegal. Aunque Trump asumirá la presidencia el 20 de enero del 2025, ya señaló específicamente la necesidad de combatir el tráfico de fentanilo. Es en este contexto que el gobierno de México ha anunciado el mayor decomiso de fentanilo hecho en este país. Como parte del mensaje del combate al fentanilo, el secretario de Seguridad Federal aseguró en la conferencia matutina del 3 de diciembre que en los primeros 2 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido incautadas 58 toneladas de diversas drogas, incluidas más de 415,000 pastillas y 66 kilos de fentanilo. Paralelamente, también a ese 3 de diciembre, la Cámara de Diputados Federal aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, distribución y consumo de drogas sintéticas, incluido el fentanilo. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Pero como ya te adelantaba, en las últimas horas hubo otro operativo de grandes dimensiones. Ocurrió también el 3 de diciembre, pero en Mazatlán. Aquí las Fuerzas Armadas operaron para localizar y decomisar máquinas tragamonedas conocidas como habichuelas, utilizadas en establecimientos que operaban como minicasinos sin permisos. En el operativo participaron elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Las autoridades lograron asegurar un total de 151 máquinas tragamonedas tras inspeccionar 17 establecimientos, de los cuales 10 se encontraban operando de forma irregular. El operativo se concentró principalmente en la zona sur de Mazatlán, donde se han identificado puntos de apuestas que operan al margen de la ley. También fueron cerrados los espacios públicos donde las máquinas se encontraban expuestas en banquetas y vialidades. Según la Secretaría de Marina, las máquinas decomisadas fueron trasladadas en vehículos de transporte militar para ser puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Momentos antes del operativo fue realizada una reunión de seguridad en la tercera región militar, donde se discutió la problemática de estos negocios irregulares considerados por las autoridades como espacios vinculados a la venta de drogas y actividades ilícitas. Este operativo fue realizado prácticamente a la par de la llegada de Omar García Harfuch a Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trasladó a Sinaloa. Va a estar allá unos días con un equipo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Omar García Harfuch permanecerá varios días en Sinaloa para supervisar la estrategia de seguridad en la entidad. Llegó en medio de 2 fuertes operativos, el del decomiso histórico de fentanilo y el del aseguramiento de 151 máquinas tragamonedas. El secretario tiene como objetivo reunirse con todas las autoridades encargadas de la seguridad de Sinaloa y revisar todos y cada uno de los operativos implementados en la entidad. En la 9ª zona militar de Culiacán se reunió con mandos militares y de la Guardia Nacional para planificar operativos adicionales. Como parte de la nueva estrategia de seguridad en Sinaloa, las Fuerzas Armadas habilitaron temporalmente esta escuela de la colonia CNOP como cuartel militar. Se trata de la primaria Niños Héroes, que desde el 4 de diciembre comienza a ser utilizado como centro de coordinación para los elementos del ejército mexicano desplegados en la zona. Para garantizar la continuidad educativa, las autoridades escolares informaron a los padres de familia que las clases se realizarán en modalidad virtual durante este periodo. García Harfuch también tiene previsto realizar recorridos en áreas clave de Sinaloa para evaluar personalmente los retos de seguridad y reforzar la coordinación con las fuerzas locales. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, la presencia del secretario busca garantizar que las estrategias implementadas sean efectivas en la restauración de la tranquilidad en el estado, en particular en regiones donde la violencia se ha intensificado por la pugna entre grupos criminales. Apoyando también a las fuerzas locales para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa. Sin embargo, no todo fue operativos exitosos este 3 de diciembre. La Fiscalía General del Estado informó que durante ese día registraron 9 homicidios dolosos en diferentes municipios. Por estos casos fueron abiertas 7 carpetas de investigación. 7 homicidios fueron cometidos en Culiacán, otro en Navolato y uno más en El Dorado. Además de estos crímenes, la Fiscalía reportó 15 denuncias formales por robo de vehículos y 3 casos de privación de la libertad en Culiacán. Haciendo recorridos de vigilancia.
El penal de Aguaruto, ubicado en Culiacán, también reportó otra emergencia, aunque esto fue sabido hasta este 4 de diciembre. Autoridades informaron que en el módulo 12 fue encontrado muerto un reo. Según el reporte preliminar, la víctima, identificada como José, habría muerto por asfixia tras ser atacada por otro recluso que se encuentra plenamente identificado y que está recluido en el módulo 14 del mismo penal. Este hecho provocó la movilización de custodios penitenciarios y de elementos de diversas corporaciones policíacas hacia la prisión. Los celadores descubrieron el cadáver durante la mañana del 4 de diciembre e informaron de inmediato a las autoridades investigadoras. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial acudió al lugar para recolectar evidencia en la escena del crimen, mientras que agentes investigadores comenzaron a tomar declaraciones de posibles testigos. Este asesinato ocurrió apenas 36 horas después de otro episodio violento registrado en el mismo penal, en el que un interno fue asesinado y 4 más resultaron heridos en un enfrentamiento a balazos dentro del módulo 14 ocurrido la noche del lunes 2 de diciembre. En esa ocasión, las Fuerzas Armadas intervinieron en el penal y decomisaron armas de fuego, drogas y dinero en efectivo. Actualmente las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambas agresiones. En tanto, el secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Mérida, informó que tomarán medidas adicionales para reforzar la seguridad dentro del penal de Aguaruto y que revisará qué falló como para que los reos pudieran tener armas, droga y dinero. Fui notificado ahorita que estábamos en la reunión de la mesa de seguridad de un deceso, una defunción, más de una persona privada de su libertad en el Cerezo de Aguaruto. Todo esto enmarca el operativo con el decomiso de fentanilo más grande registrado en la historia de México. Al inicio de este video te platicaré de la persecución hecha en Guasave. Sin embargo, el operativo constó de 2 acciones de las Fuerzas Armadas. En total, según las autoridades, fue incautada más de 1 tonelada de esta droga, equivalente a 20 millones de dosis, con un valor aproximado de 8,000 millones de pesos en el mercado negro. El operativo fue encabezado por elementos de la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República como parte de una investigación de meses contra el tráfico de estupefacientes en la región. En Guasave, el operativo culminó con la detención de 2 personas vinculadas con el cártel de los Beltrán Leiva. Sin embargo, fue en Ahome en donde encontraron la mayor parte de la droga. Allí los agentes catearon 2 domicilios. En una de las viviendas aseguraron 800 kilos de fentanilo, 3 vehículos, precursores químicos, revolvedoras industriales y básculas. En la segunda casa incautaron 11 bultos con alrededor de 300 kilos de precursores químicos utilizados para la fabricación de droga. La operación fue realizada con total discreción y sin enfrentamientos, pero tampoco fueron reportados detenidos, salvo los 2 capturados en Guasave. Sin embargo, tras el aseguramiento ha quedado en el aire una pregunta que muy pocos se han planteado. ¿En dónde fue producido ese fentanilo? ¿Qué historia hay detrás de tal cantidad de droga? Bueno, ese tema no ha sido abordado por ninguna autoridad, salvo por el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, quien aseguró que la droga decomisada en el municipio que gobierna simplemente estaba almacenada para su traslado hacia la frontera norte del país, con lo que descartó que en la demarcación estuvieran asentados los laboratorios en donde fue producida. Lo cierto es que el alcalde reconoció que él no estuvo enterado en ningún momento del operativo y que prácticamente se enteró de él a la par que el resto de los ciudadanos. Con ese sigilo y cálculo fue hecho este operativo, considerado como histórico. Aquí están apostados los elementos de la Marina Armada de México, varias unidades artilladas y con elementos fuertemente armados.